Bueno, decíamos recién con Juan Di Natale en el pase con comunistas, si algo interrumpió en las últimas horas la agenda global o el elemento característico de la agenda global, que es la despedida al Papa Francisco, tiene que ver con lo que representa que la despedida, en el velatorio y la despedida pública del Papa argentino no haya estado la delegación argentina, no haya estado el presidente argentino. Y por supuesto eso contrasta muy fuerte con estas imágenes, con las distintas delegaciones del mundo que sí estuvieron allí. Ahí está Giorgia Meloni, Lula, que le salva la ropa de alguna manera a América Latina, a nuestra América Latina. Muy sentido lo de Lula. Nuevamente Giorgia Meloni. Es decir, es un elemento muy importante. Aquí está Macron, Emmanuel Macron. Hablamos de Meloni, hablamos de Macron, que en las agendas, si ustedes quieren, de lo social, de lo político y lo económico, tienen otras miradas respecto a las que profesaba abiertamente el Papa Francisco. Bueno, estas son imágenes muy importantes, muy impactantes, frente a lo que ocurrió con el presidente argentino Javier Milei. ¿Qué es lo que dicen en la palabra oficial del gobierno argentino? Bueno, que en realidad el presidente sabía lo que estaba haciendo, que el presidente tenía en claro que eventualmente la despedida o el funeral, si ustedes quieren, más protocolar, más oficial, es el sábado. Pero aquí hay encerrada, me parece que otra situación. ¿Dónde estaba Javier Milei anoche que hizo que el avión que tenía que partir en determinado momento partiera un poco más tarde, tenía que hacer una escala para carga de combustible? Aquí estaba Javier Milei. Javier Milei estaba en esta universidad a la que le promocionan las carreras de Venegas Lynch con Huerta de Soto. ¿Quién es Huerta de Soto? ¿Se acuerdan? Este economista, doctor en economía, referente del libertarismo, que entre otras cosas, quiero recordar esto porque, insisto, me parece nos ha atravesado como si nada, que cuando tuvo la posibilidad de hablar del Papa Francisco en la televisión argentina, dijo esto. Yo estaba en el avión cuando tuvimos la noticia del fallecimiento del Santo Padre. Yo me considero católico de a pie, no formo parte de ninguna carisma ni nada extraño, y estamos de luto. Y por tanto quiero manifestar mi pésame y condolencias a todo el pueblo argentino por el fallecimiento de su santidad. Y además decir que, como Dios es infinitamente misericordioso, perdona hasta los pecados y errores más graves, y que podemos estar seguros que Francisco está ya viendo la faz de Dios. Y no solo eso, sino en contacto directo con la verdad. Y la verdad tiene dos caras, científica y moral. Y la verdad moral es, y ya la ve, que el Estado es como institución la encarnación del maligno en la tierra. Ratzinger lo explica en una de sus obras, luego si queréis lo comentamos, dice que es el anticristo, por decirlo de alguna forma. Y en el ámbito científico, que es el que más de cerca me toca a mí, porque soy catedrático de economía, pues ya tendrá la oportunidad su santidad, que en paz descanse, de darse cuenta que la única manera de mejorar de manera sostenible la situación de los más vulnerables, los más desfavorecidos, pobres, etcétera, es a través de la economía de mercado, el sistema de libertad de empresa y el sistema capitalista. Bien, Huerta de Soto dice, ya tendrá oportunidad, Francisco, su santidad, de reflexionar sobre lo que significa la justicia social y el rol del Estado. Otra vez lo repetimos, dice, Dios es misericordioso, quédense tranquilos porque lo va a perdonar a Francisco respecto de todo lo que pensaba sobre el Estado, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. No es menor, ya sé que lo hablamos ayer, pero no es menor y tiene una explicación y tiene un vínculo respecto de por qué Javier Milei no estuvo en el velatorio del Papa Francisco. ¿Por qué el presidente argentino no estuvo en la despedida pública del Papa argentino? Ahora volvemos a eso, pero si ustedes dicen, bueno, están exagerando en QR, porque tienen una mirada del mundo un poco distinta a la del gobierno actual. Bueno, vamos a otra señal
donde se ha trabajado y se trabaja muy fuertemente en la dirección de lo que piensa el gobierno. Miren lo que decía Paulino Rodríguez en un canal colega hace algunos minutos nada más. Estamos invadidos por el luto del Papa Francisco, la despedida, el último adiós, lo que va a ocurrir en el transcurso del día de mañana, la llegada ya del presidente Milei, que por otra parte llegó tarde. Fue una decisión, o sea, una decisión. Sí. Llegó tarde, se sabía. Se sabía porque era un vuelo con una escala, ¿verdad? Por la autonomía del avión que lo Canarias, lleva. La escala fue en Canarias. Por lo tanto, fue raro ver la foto de mandatarios como Lula da Silva, entre otros, ¿no es cierto? También Macron y otros, digamos, al lado, frente al féretro del Papa Francisco, y que no estuviera la comitiva argentina. Esta imagen, digo, contrasta con lo que uno hubiera imaginado, que era justamente la presencia del presidente argentino. Estaba Dilma Rousseff, ¿no? Dilma Rousseff, exactamente, la expresidenta de Brasil, viajó con Lula. Lula rezando. Mirá vos, ¿no? Todo eso era, uno suponía, Milei. Y supone bien Paulino Rodríguez, porque es imposible camuflar lo que pasó. Es imposible camuflar la ofensa a la memoria del Papa Francisco, a lo que representa, pero también al pueblo argentino, porque Milei es el representante del pueblo argentino que hubiera querido estar ahí. Y esa foto que tuvo Lula, que tuvo Macron, que tuvo Meloni, era donde tenía que estar el presidente. Llegó tarde por error. Llegó tarde porque no se equivocó, porque calcularon más los tiempos. Bueno, le ofendió mucho al gobierno, al presidente y a todo el equipo, a todo el Ministerio de Troll. Le ofendió mucho lo que se dijo en ese canal, que sostiene sus propias ideas. Vean lo que se posteaba hace un rato respecto de lo que decía Paulino Rodríguez en La Nación Más. Desenmascarando al operador Paulino Rodríguez, listo, fue. Miren el modo alevoso en el que está tratando de ensuciar. Es peor que el peor de los cucas, ya que se expresa como un cuca, pero en La Nación Más. Y entonces retuitea, acá el gobierno confiesa algo peor. Y ahora vamos a ir a la explicación de por qué Milei no quiso estar en el velatorio del Papa Francisco, en el velatorio público. Repostea a un integrante del Ministerio Troll del gobierno, que lo que cuenta, básicamente dice, altísima fuente del gobierno me avisa que la actividad era el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno sabía perfectamente que había una actividad muy importante, ese es el funeral propiamente dicho, el sábado, y entonces lo que quiere decir es que si sabían, decidieron no ir. No es que llegaron tarde, sabían perfectamente la agenda y tomaron decisiones sabiendo que el riesgo era no estar en el momento donde tenía que estar, donde todo el resto de las delegaciones del mundo entendieron que era importante estar. Ahora preguntémonos otra vez, ¿por qué pasa esto? Miren, el presidente argentino ha demostrado que tiene una enorme cantidad de definiciones, pero que a la hora de llevar adelante los destinos del país, responsabilidades conducentes, ha sido muy pragmático. Lo ha demostrado en la relación con el propio Lula, lo ha demostrado en la relación con Xi Jinping, con quienes decía antes que ni loco se iba a encontrar con comunistas, y sin embargo después terminó retrocediendo en posiciones para tener un vínculo con su socio más importante en la región y sobre todo con Xi Jinping, con China, porque tenía que negociar, entre otras cosas, el swap, muy importante. Ahora, acá hay otra cosa en juego. Para Javier Milei, las definiciones de la justicia social del Papa Francisco y el rol del Estado no es cualquier retroceso, no es cualquier hocicar. No es solamente morderse el labio. La figura del Papa Francisco y su mensaje desde el Evangelio, pero hacia la economía, hacia lo política, hacia lo social, parte al medio la espina, la columna que Milei dice es la razón por la cual fuerzas del cielo lo pusieron donde está. Milei cree que es un enviado de Dios, que es un Mesías. Hay algo de lo mesiánico que Milei no esconde y no ha escondido nunca respecto de cuál es su rol al frente de la presidencia y cuál es su mandato en ese sentido, que es exactamente el contrario a que el jefe de la Iglesia Católica, el representante de Dios en la tierra, como es el Papa, le está diciendo, el mensaje que está diciendo, entonces no es sencillamente ser pragmático. Es un hocicar fundamental para Milei, es el sentido de su existencia en la presidencia de la nación. ¿Saben quién estudió esto?
muy profundamente Juan Luis González. Juan Luis González es biógrafo de Milei, colega aquí en Editorial Perfil, escribe en la revista Noticias, y publicó un libro que se llamó El Loco, donde cuenta exactamente esto, donde cuenta qué significa para Milei tener conexión con el más allá, tener contactos espirituales, hablar con personas y con animales que ya no están, y cómo fue conformando la idea de su misión al frente, su misión en la vida y al frente de la presidencia. Y después de escribir El Loco, Juan Luis González publica, se presenta en la Feria del Libro este fin de semana y se puede comprar en librerías el lunes, su nuevo trabajo, que es Las Fuerzas del Cielo. En La Fuerza del Cielo, lo que Juan Luis González dice, todo eso que yo caractericé en la biografía de Milei antes de que fuera presidente, lo pude ver en función. Y lo que me di cuenta es que no es solamente la característica de una persona, que es una lógica de acción política. Y una enorme cantidad, muchos más de las que creemos, mucho más de la que la oposición cree, muchas de esas lógicas son las que llevan a Milei a ser como es y tomar las decisiones que toman. Hoy lo pudimos conversar con Juan Luis González en la radio bien temprano, en Que Vuelvan las Ideas, y escuche con atención lo que nos decía. Pero te digo, recién en el ejercicio del gobierno noto hasta dónde es central para él y lo que pesa en la toma de decisiones en el día a día. Por eso es importante, hay muchas aristas para analizar a Milei. Yo creo que esta es la más importante, pues así se piensa él. Y además conecta, discutiendo con algunos otros especialistas, autores que muy bien me dicen, no es mesiánico el movimiento, no es que él dice, se para frente al micrófono y dice, soy el Mesías, síganme porque a mí me elige Dios. Pero aún así, aun cuando se presente como tal, y aun cuando quizás sus seguidores no lo vean tan claro, está muy ordenado por el mesianismo. De hecho, Milei presenta a quienes lo siguen como los que la ven y los argentinos del bien, versus los que no la ven y los argentinos del mal. Bueno, hay una narrativa profundamente ideológica. Lo que dice Juan Luis González no es solamente, insisto, una característica de su personalidad. Tiene que ver, le estructura la acción política a Milei, sentir que es un Mesías, es decir, un enviado de Dios para cumplir una misión, y que en el centro de esa misión está, entre otras cosas, que el Estado es la representación del maligno en la tierra, como dijo uno de sus formadores, a quien ayer se quedó homenajeando y por eso llega tarde al velatorio del Papa Francisco, es decir, toma la decisión de privilegiar una cosa por otra, y que todos los que están a su alrededor, de una u otra manera, Milei recibe la señal de que son las personas elegidas y también enviadas para cumplir esa misión. Esto lo cuenta, insisto, en su nuevo libro, La Fuerza del Cielo, Juan Luis González, que también nos decía esto, otro tramo importante de nuestra charla hoy en la radio. Hay alguna cosa con la emocionalidad de que no cierra. Bueno, tiene algo de la necesidad de una salvación mágica. Hay un hilo ahí, por eso digo también Milei, esto del Salvador no es solo importante por cómo Milei se piensa, sino que engancha muy bien con este momento del mundo, y de hecho los otros líderes de la nueva derecha la tienen muy laburada esa narrativa del mesianismo. Bolsonaro, Trump, Bukele, Milei, a diferencia de ellos que la usan políticamente, yo creo que Milei primero viene la religión, después viene la política. ¿Las fuerzas del cielo son precisamente esto o cómo las describirías? Las fuerzas del cielo son literales. ¿Cómo caracterizaría la fuerza del cielo? Le pregunta a Luis Pablo Giri, que dice, es literal. Y dice otra cosa, dice, primero está la religión y después está la política. El resto de los líderes que también utilizan la emocionalidad violenta, que utilizan el mesianismo, vinimos acá para cumplir una misión que nos excede, que nos supera, bueno, de alguna manera tienen una postura. Milei no. Milei está convencido de esto. Y eso explica, lo cuenta en el libro, que conversa con otras personas que no están, e incluso con animales, algunas decisiones de política económica. Confesado a Juan Luis González por personas que estuvieron muy cerca de Milei, y después fueron destratadas, porque se ve que alguien le dijo, este ya no es más el momento de determinado funcionario. Entonces volvamos. Primero, no es un error, porque vimos como Milei confiesa que él sabía que el velatorio tenía un horario y que eventualmente el acontecimiento al que él quería estar era el de mañana, el del funeral propiamente dicho, pero no en la despedida. Entonces Milei privilegia otra cosa. Y yo insisto, ¿por qué? ¿Por qué se ha sido tan pragmático Milei en esta oportunidad? Cuando estaba cantada la jugada no lo hizo. Y defrauda a todo el pueblo argentino que esperaba la representación de Milei, de su presidente, el presidente electo democráticamente, para que esté ahí,
despidiendo en ese momento a Francisco, porque Milei no puede hocicar, no puede retroceder en algo que le es esencial. Porque por más que haya dicho que era el argentino más importante, reconocer que Francisco tiene una palabra de Dios y que esa palabra de Dios tiene que ver con la justicia social, con la redistribución de la riqueza, en contra de los excesos del capitalismo, en contra de los mega multimillonarios y a favor de la justicia social, le quiebra el espinazo. ¿Por qué hay que comprender esto? Se pregunta sobre el final de su libro, Juan Luis González, ¿qué va a pasar cuando ese mandato mesiánico de Milei se choque con la democracia? Se hace una pregunta, cuentan al final quienes leyeron el libro completo. ¿Conan es compatible con la democracia? Hoy vamos a hablar con Gila Bilker, que nos cuenta que en los focus group, en los análisis que está haciendo, hay una desconfianza muy fuerte de los argentinos y argentinas del sistema electoral. Milei no es causa de eso, Milei es consecuencia de eso, es un deterioro anterior. Pero cuando se encuentran estas cuestiones que podemos ver en esta escena, que tiene que ver con la despedida del Papa Francisco, bueno, hay que preocuparse. Para cerrar la apertura de QR de esta noche, quien tenía que estar estuvo en la despedida del Papa Francisco y de alguna manera es una imagen, es una presencia que sintetiza todo lo que venimos hablando alrededor del mensaje desde el Evangelio, desde la Iglesia Católica, desde la interpretación de la palabra de Dios que hizo Francisco sobre economía, sobre lo social y sobre la desigualdad. Vean. Como vine la primera vez en su asunción y así me despido de verlos siempre a 2-3 metros de distancia de él. ¿Vos sí? Tuve la suerte que la verdad que no pensábamos venir, pues la verdad que no se pensaba. De repente llegó la invitación a poder venir porque esto es muy costoso. La verdad que me invitaron y pude estar. ¿Quién te invitó, Sergio? ¿El Vaticano? El Vaticano. Sí, que te llamaron, te sonó el teléfono en un momento, Sí. ¿qué te dijeron? Y si podía venir y bueno, y acá estoy despidiéndome de una gran persona, de Jorge Bergoglio, en pos de decirle a todos los compañeros que pudimos estar en su despedida. Sí, se pusieron contentos tus compañeros que venías. Contento no, porque están tristes, es un movimiento triste, usted nos fue una guía espiritual muy importante para nosotros, que es algo que siempre luchamos por el tierra, techo y trabajo, y ahora el mensaje es que llegue y que esto se prosiga. Sí. Lo vamos a proseguir. Arrancamos QR de viernes, cerramos la semana, pero abrimos un montón de otras cosas con las voces del día. Dale. Mañana acá van a estar Trump, Zelensky, Biden. Va a ser una ceremonia totalmente distinta como quiso el Papa Francisco, mucho más simple y en la cual también van a estar las personas que él puso al centro de su pontificado. Van a estar pobres cartoneros. Dudo del arrepentimiento de Milei porque está reafirmando con este teologuito español que sigue creyendo que el Papa enseñaba por el poder del maligno. Solo le pido a Dios no estar cerca del presidente mañana. Nosotros no fuimos con la voluntad de interrumpir un discurso, sino que al final, cuando terminaba el último discurso, que era el Sasturain, levantábamos la silueta de Bayer para que Bayer estuviera presente. Porque de hecho are for the Argentine people, not for us. So my message was to the government. Bajó la demanda de pedidos porque la gente cada vez puede darse menos el gusto por ahí de pedir. Los trabajadores estamos alrededor de 12 a 16 horas por día para generar un ingreso que nos permita sobrevivir. Potencialidad catastrófica la situación de La Libertad Avanza por lo que ha pasado en Santa Fe y por lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a plantear, che, ¿y si Adorni queda tercero en la ciudad de Buenos Aires? Estamos en la batalla cultural. Bienvenido. Quieren discutir educación pública, quieren discutir universidad pública, quieren discutir hospital público. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, la gran parte de nuestro territorio, si no hay escuela pública, no hay escuela. Si no hay hospital público, no hay hospital.
70-80% se venden a través de comercio de cercanía. Y no son los que se sientan en la mesa con los productores de alimentos y dicen, bueno, mira, acá retraeme los precios. En una economía normal, capitalista, que crece como en muchos lugares del mundo, existen los controles. Bueno, y Argentina lamentablemente se ha apartado del camino del capitalismo. Yo creo que vivimos en una distopía económica que es surrealista. Yo insisto que las voces del día reflejan cada día nuestra historia reciente, nuestra historia contemporánea, nuestra historia desde que esto se convirtió en una nación que intenta ser soberana e independiente. Enseguida vamos a volver sobre varias de las cosas que pudimos escuchar recién. Le doy las buenas noches, Martín Granowski, Guido Bambini, Mariano Hamilton. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Me impactó mucho, quiero contarles esto, cuando leí El Loco, el primer libro de Juan Luis González, la verdad que, tengo que confesarlo, fue un poco consumo irónico. Si pensé que había mucho de grotesco, que había algo hasta de color, si ustedes quieren, en el marco de la caracterización de un hombre muy extravagante, muy excéntrico, por un montón de razones. Pero cuando escucho el análisis que Juan Luis González hace en su nuevo libro, Las fuerzas del cielo, de cómo todo eso se puso en juego en las decisiones políticas de tomó, yo digo, no, acá esto es otra cosa, acá hay una racionalidad que todavía no terminamos de comprender. Esa es la sensación que yo tengo, no sé qué piensan ustedes. El primero lo leí, es muy bueno, el segundo no lo leí todavía. Porque salió recién. Sí, por eso. El primero era muy bueno, efectivamente pasaba lo que vos decís, Pablo. Hay una mezcla, claro. Vos decís, esto es bizarro, ¿no es cierto? Y es bizarro. Ahora, no es solamente bizarro. Claro. Y vos decís es mesiánico, pero no es solamente mesiánico. Es bizarro y mesiánico con un objetivo determinado. Que se va cumpliendo. Digo, a mí a esta altura ya no me interesa recordar intenciones de Milei, ni programa de gobierno, ni nada por el estilo. Cuando llevamos más de 1 año y medio de gobierno, lo que vos tenés es la historia concreta, ya todo tenés hechos. Si tenés hechos no necesitas otra cosa. Entonces tenés concentración, violencia, represión los miércoles, represión otros días, digo, y así podríamos hacer una lista larga. Sí. Eso es Milei, Entonces, mesianismo y grotesco, o la parte bizarra, puesta al servicio del otro. No digo que esté actuado, aunque pueda haber algo de actuación. Digo que así sale, que ese es el combo. Para dar un ejemplo más concreto de esto, decía Juan Luis González, me hubiera encantado viajar en el tiempo al pacto de Acasuso que hacen Milei y Macri y avisarle a Macri que no hay posibilidad de negociación con alguien que está convencido de esta manera de lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Que es otro eje de la política, otra lógica. Salvo que tenga más poder. Macri no lo tuvo. Bueno, está bien, que lo derrotes. Que lo derrotes. Claro. Macri no lo tuvo. Sí, un componente, digo, que no podemos dejar de pensar en lo bizarro también es lo que nos trae siempre el libro, ¿no? De los ingenieros del caos. Sí. Me parece que eso es una clave central también para poner siempre sobre la mesa en este tipo de gobiernos, en donde lo bizarro también juega el rol de siempre darle de comer a su público, ¿no? O buscar instalar estas bizarreadas justamente para seguir. Bueno, ahí hay una pregunta sobre Santiago Caputo. ¿Santiago Caputo piensa lo mismo que Milei? ¿También piensa que es un enviado? ¿O lo lee bien y sabe cómo interpelarlo de tal manera que crea que él también es un ejecutor? Cuenta en el libro, ya en El Loco, que se cree un soldado romano, es decir, que cree que en sus otras vidas fueron los dos soldados romanos y que se conocen del Coliseo. Son todas cosas que, yo insisto, vos las escuchás así, sueltas, y decís, paremos un poquito. Pero cuando pensás que ahí hay una lógica de hacer política, para mí, ahí es donde me parece que toma otro color. Sí, básicamente da miedo, ¿no? Cuando escuchás este tipo de cosas, porque estamos en manos de una persona, realmente de un ser mesiánico. Y el mesianismo nunca es buen consejero para ejercer el poder. O sea, cuando uno se cree mesiánico y ejerce el poder es cuando puede llegar a hacer cosas realmente muy graves y tremendas. O sea, yo creo que estamos en manos parafraseando el libro, de un loco, ¿no? Pero un loco peligroso. Es un loco peligroso. No es un loco que simpático y gracioso, no, es un loco peligroso y es un loco que se da de bruces contra el concepto de la democracia, claramente. No hay ninguna duda de esto, que si fuera por él, ya hubiera cerrado el Congreso, si fuera por él, no habría elecciones, si fuera por él se pondría una corona de rey y sigue para adelante. Él cree en eso, realmente. Bueno, conecta con algo de lo que está pasando en la sociedad también. Después, totalmente, insisto, sí, claro. La charla con Gila Birkel en función de un material que nos mostró hace algunas horas es muy impactante. Y la frase de Juan Luis González, o esta pregunta, si Conan es compatible con la democracia, es interesante, es breve,
Y me parece que explica todo, ¿no? En definitiva. Es perfecta, la frase es muy buena. Vamos a volver sobre algo que está pasando también en la despedida de Francisco y tiene que ver con ese graffiti que mencionábamos en el pase con Juan Di Natale. Una colega española se lo cuenta este es el graffiti, ¿no? Pero es interesante cómo lo cuenta la colega española, decime Juli si lo tenemos, y le da contexto para después pasar a otras preguntas que nos vamos a hacer sobre lo que va a ocurrir mañana, lo que ya está ocurriendo, insisto, en la despedida del Papa Francisco. Dale. Y a pocos kilómetros de la cúpula de la Basílica de San Pedro, en las calles de Roma, nos encontramos con este graffiti que van a ver. El Papa Francisco con una lista de invitados a su funeral. En ella salen el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei, también la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el italiano Matteo Salvini. En el mural, Francisco se pregunta, ¿y a estos quién les ha invitado? Tiene buen napolitano y suena mejor, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo? A esto, ¿quién carajo los invitó? Sí. Así hubiera dicho Francisco. Es esa, claro. Absolutamente. Es esa, claro. Por eso, esta es nuestra portada del día y tiene que ver con... ¿A estos quién carajo los invitó? A estos quiénes los invitó. Pero está muy bien, porque ahí están los mencionados eventualmente por el graffiti, Salvini, Trump, la presidenta del Parlamento Europeo, el propio Javier Milei, y los hashtags, ¿no? Funeral, RIP, Pope, Romanic, Heaven Maga, van por la foto, @Vatican. Bueno, van por la foto porque básicamente la pregunta, lo que pone arriba de la mesa es cuáles son los valores, qué es lo que están honrando, qué es lo que están despidiendo, cuáles son los valores que llevaron adelante en el día a día y qué es lo que la palabra del Papa Francisco decía a vista clara, no sin contradicciones, no sin cosas para preguntarse. Por supuesto que eso está, pero en este momento da la sensación que esas posturas, bueno, hacen una lectura muy política, ¿no? del tema. En un ratito lo vamos a repasar también. Si casi un ratito espero. Si no, diga Martín. Vamos a llevarlo a la vida de cualquiera. Sí. O a la muerte de cualquiera. No todo el mundo va a un digo, velorio es una cosa y funeral es otra. Digo, parece elemental, pero me parece que para poner, incluso políticamente en contexto esto, hay que partir de eso. Exactamente. Entonces, a veces... Me explicá la diferencia. Velorio, vos velás al muerto con el ataúd que está ahí, abierto, cerrado. Se está despidiendo a una persona, viendo el cuerpo, y vos pasan de a una a las personas a despedirlo. Tal cual. Sí. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo es el velorio? El velorio es para estar junto con otros, para consolar, para despedir en conjunto con otros. Es raro que haya un velorio con una sola persona asistiendo, ¿no es cierto? Así es. Amigos, compañeros, familiares, etcétera, etcétera. Eso no es obligatorio, digo, porque hay gente que decide que no quiere ser velada a su muerte. No es obligatorio. Y tampoco es obligatorio ir. Y a su vez hay gente que elige. Hay gente que tiene muy impresión a los cementerios, entonces no va al funeral. Pero eso es lo que viene después. Sí. Eso es lo que vos decís. Mañana es el funeral. Es la otra parte. Es el entierro, porque además lo van a enterrar, porque va a ser enterrado en tierra. No va a ser cremado. Obviamente, enterrado en tierra, en el suelo de Santa María Maggiore, a 2 cuadras de la Embajada Argentina. Ahí nomás en Roma. Bien. Esa es una parte. Esto no es personal, sino político. En algunos, yo puedo decir que en el caso de Lula hay una parte personal. Hay un cariño con Francisco, porque lo hubo. En la foto de Lula estaba Celso Amorim, que fue canciller y es el asesor internacional de Lula. Celso Amorim tiene, me consta, trato personal desde hace mucho con Francisco. Desde que Francisco, por lo menos del 2013. Estaba Dilma Rousseff. Cuando Dilma Rousseff empezó a ser hackeada, fue el mismo momento en que Francisco va, cuando dice la famosa frase, hagan lío en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, que era un festival de la juventud, un encuentro de la juventud, digamos. Ahí está, yo lo mencioné a Celso Amorim, es el último, es el asesor internacional de Lula, el señor Canoso, del final. Bien, de barba como Lula. Hagan lío, lo dice ahí. Dilma ya estaba siendo hackeada. 2013 es entronizado Francisco. 2016 es el golpe a Dilma. Ahí hay un apoyo, una sintonía. El apoyo no impidió el golpe institucional, pero hay una sintonía clara. En esto que decís que hay razones personales y hay razones personales y políticas. Yo supongo, no lo sé. En Francia hay una enorme polémica por la presencia de Macron en justamente
en el velatorio y no solo en el funeral. Porque los franceses dicen, este es un país laico, vos Macron tendrías que haber ido al velatorio, al funeral y no al velatorio, es una discusión política. Yo ignoro por qué decidió Macron y señora, que ahí los vemos. Digo, leí explicaciones porque fueron, los dos tienen educación católica. No sé si eso solo, yo supongo que hay algo personal y también debe haber, como en el otro caso, un interés, una decisión política. Coincido con vos entonces, volviendo a la Argentina, Milei decide. No es que el avión decide, ni la tripulación decide, ni la casa militar, que es la que rige los aviones, o sea, la Secretaría General de Presidencia, Karina Milei. Milei decide no estar en el velatorio. ¿Por qué lo decide? No lo sé, pero queda claro que decide no estar en el velatorio. ¿Por qué no decide? Porque no estuvo. Parece una estupidez. No es que no llegó. Una estupidez no es que no llegó, no quiso. No existe que los presidentes no... O sea, sí el presidente no llega porque no quiere. Claro, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Si en el camino me pasó cubriendo giras presidenciales, digo, 2 o 3 veces, accidentes, hubo que... Casi accidentes, digo... No fatales, obviamente, no estaría quebrando, pero 2 o 3 situaciones peligrosas, aviones presidenciales volviendo. Me pasó con Alfonsín, me pasó con Kirchner, digo, cubriendo giras. Bien, eso pasa. No pasó ayer, por lo menos no hay información. Si no pasó eso, no hay nada más riguroso y regular que el protocolo presidencial y el avión presidencial. No existe. Llegas tarde si hay un problema climático serio. Si no, no hay tardanza, no hay demora. No existe eso. Es decisión. ¿Por qué lo digo? ¿Porque me lo contó Milei? No, porque no estuvo. Porque no estuvo pudiendo estar. Si hubiera querido, hubiera estado. Por supuesto, por supuesto. Ahora, después uno puede suponer o puede analizar. Si un velorio es para estar con los amigos y hacer una despedida cálida de cuerpo presente del muerto, bueno, no sé si todos eran amigos. Digo, uno podría decir, Meloni sí, Meloni es del mismo grupo de la Internacional de Ultraderecha de Milei, pero con una excelente... A ver, estamos hablando del Estado Vaticano situado en medio de Italia, vamos a ser claros. Siempre hubo una buena relación entre primeros ministros italianos, sean del color que sean, con los papas, sean de la orientación que fueren. Eso existe siempre. Digamos, ahí pongo al costado la ideología, eso es una cuestión de convivencia y de buena relación buscada por los dos, que es el otro elemento. Ahora vamos a volver sobre por qué Milei, dónde estaba Milei y qué decisiones tomó como para eventualmente no llegar y no querer estar en ese velatorio. Le damos la bienvenida a Ricardo Forster, filósofo, intelectual argentino de mucha participación en la actividad política, ex integrante y fundador de Carta Abierta. Ricardo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches para ustedes. Ayudarnos a pensar es la básica, pero esperá, te doy una clave más para que no sea tan amplio. Estamos conversando sobre lo que significa efectivamente para un presidente como Milei, él mismo reconociendo que tiene un mensaje divino, que hay fuerzas del cielo que lo llevan a cumplir determinada misión antagónica a los valores del Papa Francisco, y en ese contexto, bueno, su ausencia, como decía Martín Granowski, su ausencia en el velatorio, una despedida que hubiéramos querido que represente, ¿no?, el dolor del pueblo argentino. Ricardo. A ver, yo te diría que por suerte no llegó a tiempo o no quiso llegar a tiempo, porque el nivel de cinismo, de hipocresía, hubiera sido fatal. Milei no representa el sentimiento mayoritario de quienes han construido un vínculo muy profundo y muy amoroso con Francisco. Milei, vos lo decís muy bien, tiene una visión del mundo antagónica a la de Francisco, pero viene ejerciendo no solamente una visión del mundo antagónica a la de Francisco, sino que viene ejerciendo un gobierno que está destruyendo en los hechos, materialmente, la visión del mundo de Francisco. Destruye cualquier asomo de igualdad en el país, destruye la sociedad de la diversidad, la sociedad democrática. Tiene una visión brutal de lo que significa la exclusión, la pobreza. Ha dicho esas frases terribles, ¿no? El enviado del maligno en la tierra, para hablar de Francisco. Pero ya no solo esas frases, para él Francisco representaba precisamente todo lo que él considera que está mal. Entonces, la verdad que ese viaje era un viaje de cínicos, de hipócritas, de falsos, porque Milei, Bullrich,
el ministro de Defensa, uno vio la foto que se sacaron y era una foto de gente alegre que estaba casi por ir a una fiesta o a un picnic y no a despedir a la personalidad más significativa de nuestra historia, independientemente de si creemos en Dios, si no creemos, si somos o no somos cristianos, independientemente de todo eso, estábamos frente a una figura que ha marcado la historia contemporánea, no solamente de la Argentina, de América Latina y en gran medida del planeta. Francisco implicó algo muy profundo, no solo para los cristianos, sino por el lugar que le tocó ocupar en el corazón de la Iglesia y el modo como le habló al mundo en un contexto epocal también extremadamente oscuro, difícil, donde la voz de Francisco era una de las pocas voces dentro de esas esferas del poder que decían lo que efectivamente estaba sucediendo en el mundo: desigualdad, injusticia, persecución a los sin papeles, racismo, guerras, distintas formas de genocidio en distintos lugares, su posición frente a lo que está sucediendo en Gaza, pero también su aproximación dentro de los límites que tiene nada más ni nada menos que ser el Papa de la Iglesia romana, frente a las diversidades sexuales, o su intento de abrir la Iglesia a otro tipo de experiencia y, por supuesto, su visión de la pobreza, ahora, Ricardo, su visión del capitalismo contemporáneo también. Hay una pregunta, es tan flagrante eventualmente esta contradicción que vos marcás, pero siempre está la pregunta sobre si hay un costo político, digamos, ¿no?, para quien ejerce eso que vos denominaste cinismo, que es la pregunta sobre cómo estás viendo la relación de Milei con sus representados, o por lo menos con buena parte de la sociedad argentina que mantiene esperanza sobre este presidente. A ver, yo creo que hay oportunismo. Obviamente, todos los ojos del planeta y todas las cámaras y todos los micrófonos van a estar y están en estos últimos días en el corazón de Roma, en el Vaticano, en la ceremonia de despedida de Francisco, y obviamente que Milei, entre comillas, tenía que estar ahí, porque no estar era infinitamente peor que estar. Pero como en el fondo Milei es consecuente con lo que piensa y es consecuente con el antagonismo hacia Francisco, hace casi lo imposible, como si lo traicionara el inconsciente, para decirle a la sociedad: miren que yo no tengo nada que ver con este tipo, estoy obligado a ir, pero conmigo no tiene nada que ver, porque yo represento otra cosa. Eso no es sinceridad, eso es una mezcla de oportunismo, de ceguera, de una situación como me traiciona aquello que yo no debería poner en evidencia, pero Milei nos tiene acostumbrados a estos gestos, a estas actitudes, a esta cosa destemplada. Puede decirles cosas espantosas a los periodistas que literalmente en sus medios de comunicación defienden todo lo que hace Milei, y sin embargo él va y les dice: son ensobrados, son esto, son lo otro, mientras ellos se desviven para tratar de proteger la política que Milei está llevando adelante en nuestro país. Y me parece que con las ceremonias de despedida hacia Francisco está repitiendo algo por el estilo, está repitiendo esa tensión que lo habita indudablemente. Ricardo, Martín Granoski tiene pregunta para hacerte. ¿Cómo estás, Ricardo? Mi pregunta es muy corta. Martín. ¿Cómo andás? Es muy cortita. Sobre todo esto que dijiste, ¿por qué hace esto? Porque Milei es un personaje que está permanentemente actuando, que es un performance. Y todo esto es parte también de una estética, es parte de una manera de presentarse en la sociedad, es parte de mostrar, entre comillas, su transparencia, su espontaneidad. Él dice lo que siente, expresa lo que le está pasando en ese momento por el corazón. Entonces, si dice que quiere ir a despedir al Papa, es honesto porque quiere ir a despedir al Papa. Entonces creo que es parte de una simulación, es parte de un modo de construir su relación con la sociedad que está lleno de estos motivos distintos, motivos que lo colocan en distintas posiciones, en posiciones que justamente tienen que ver con una lógica de lo que hoy es la política para estas extremas derechas, que es una suerte de escenificación permanente, de ruptura del sentido común, de
generar una situación de sacudida, estar en el centro de la escena, que todos hablemos de él y no de Francisco. Estamos hablando si Milei llegó tarde, si a propósito se quedó en la ceremonia con el personaje ese de cuarta categoría que le dieron un doctorado honoris causa en una universidad de quinta categoría, si ese gesto es más importante que hablar precisamente de una figura clave en la sociedad contemporánea. Y es paradójicamente lo que estamos haciendo. Estamos todos nosotros discutiendo a Milei, cuando lo que tendríamos que hacer es discutir, pensar, conversar en torno al legado de Francisco, lo que significó Jorge Bergoglio en su historia, en su biografía, y qué significó venir Francisco y de qué modo Francisco ocupó durante más de una década un lugar clave, diciéndole a una sociedad cada vez más enferma, más patologizada, como es la sociedad del capitalismo ultraliberal, que lo que le estaba haciendo a la humanidad era algo terrible, una de las pocas voces. Entonces, en vez de hablar de eso, estamos hablando de un personaje que ya sabemos lo que significa, lo que está significando en nuestro país. Mariano hablaba de locura. La verdad que a mí no me gusta usar esa palabra, porque la verdad que la locura no tiene nada que ver con esto. La locura puede ser poética, puede ser artística, puede ser la locura del santo inocente. Y ni Milei ni los suyos son santos inocentes, son crueles con la sociedad argentina, construyen una política que profundiza la desigualdad, que destruye la soberanía, que arruina la educación, la salud pública, que destruye lo más importante de nuestro país, que es la solidaridad entre las personas. Francisco pensaba que el otro lo determinaba a él, que su mirada estaba mirada por la mirada del otro. En cambio, para Milei no hay mirada del otro. Para Milei el otro no existe, salvo que se llame Trump, Meloni o vaya a saber quién. Pero si el Ricardo, otro es un pobre, no existe. Mariano tiene pregunta. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Puede ser que en la cabeza de Milei Francisco ya no sea una amenaza para él, que él suponga que Francisco ya no es una amenaza porque está muerto? Sí, pongámosle. Evidentemente, en su momento, él quiso antagonizar con Francisco. La altura de la figura lo dejó como un pigmeo. Claro. Entonces tuvo que recular. De la misma manera que dijo que China era un país comunista con el que nunca iba a tener relaciones, y después tuvo que retroceder en chancleta, porque si China nos quitaba lo que nos había dado, la Argentina ni con el Fondo Monetario Internacional lograba llegar 2 semanas adelante. Bueno, Milei juega un poco esa lógica. Sí, o lo que hizo con Lula también, ¿no? Lo que hizo con Lula también. Pero por supuesto, Milei si tiene que recular para defender su posición. A Milei no le interesa la verdad, no le interesa la honestidad del discurso, claro. No le interesa lo que no sea otra cosa que defender aquello que él cree que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es convertir a la Argentina en un país para muy pocos, donde los muchos no tengan ninguna significación y donde todo lo que tiene que ver con la idea de democracia quede vaciada hasta convertirse en un pellejo vacío, como decía mi querido amigo Horacio González. A ver, Ricardo, última pregunta. La caracterización, el diagnóstico, me parece que se fue afilando respecto de los modos, los cómo que utilizan para llevar adelante sus políticas y para los qué. Y uno puede decir con todo éxito, en función de los resultados de la aplicación de su política. No que las políticas hayan sido beneficiosas, quiero decir, aparentemente lo que Milei quiere lo puede, más menos. A ver, esto tiene, va la pregunta. ¿Esto tiene que ver con que quizá el diagnóstico no alcance? Te pregunto por el estado de salud de la alternativa. ¿Cómo estás viendo la oposición tratar de generar un punto de acumulación de todas las críticas que merece Milei que vos estás relatando? Sí, nos sobran diagnósticos. Creo que el gobierno de Milei es el más diagnosticado de la historia contemporánea, no solo argentina. Hay libros ya, muchos libros sobre Milei, sobre su biografía, sus padecimientos. O sea, la verdad es que hay muchos diagnósticos, están muy bien los diagnósticos, son siempre importantes, son fundamentales. Lo que queda claro es que mientras nosotros diagnosticamos y no logramos construir alternativas políticas con posibilidad cierta de impedir que Milei siga destruyendo el país, Milei sigue todos los días destruyendo el país. Obviamente que la pelota queda del lado nuestro, no para que sigamos haciendo diagnósticos, no para que sigamos explicando teóricamente qué es esta derecha ultralibertaria que termina siendo
en realidad una especie de gran escupidera para que el Fondo Monetario termine dictaminando nuestras políticas, sino de qué manera nosotros logramos convencer a una mayoría de la sociedad para que nunca más un personaje como Milei llegue a ser presidente de la nación. Esta ya es otra discusión, más allá de lo que podamos conversar sobre el Papa Francisco, tiene que ver efectivamente con las transformaciones que se están operando en la sociedad, en la vida cotidiana, en los individuos, nuevas formas de individualismo, narcisismos atroces, pérdida de la idea de solidaridad. Esto que defendía Francisco. Francisco tenía mucha conciencia que la sociedad digital contemporánea, la sociedad de las redes, la sociedad de las corporaciones virtuales, es una sociedad que niega la fraternidad, que niega la solidaridad, que niega el encuentro, que lo que hace es multiplicar hacia la milésima potencia todo lo que tenga que ver con el egoísmo, la autorreferencialidad, la competencia, el individualismo más salvaje. Entonces, Milei representa esto. Milei va a la altura de los tiempos. ¡Ojo! Milei va en un cierto camino que hoy ha mostrado que tiene capacidad para convencer a sectores mayoritarios de la sociedad para que pongan ¿Viste cómo se vuelve rápidamente al diagnóstico, no? Volvemos al diagnóstico permanente. Pero por eso está de nuestro lado ahora la responsabilidad de salir del diagnóstico y construir un lenguaje que sea interpelador de esa mayoría que necesitamos para que Milei no siga destruyendo el país. Esa es la gran tarea. Yo no tengo una respuesta para dar ahora, a esta hora de la noche. Siento que las fuerzas políticas... Es toda otra charla, por supuesto. No, claro. Creo que hay expresiones de la sociedad que vienen movilizándose fuertemente. Se trata de encontrar los caminos que lleven a una unidad genuina para dar una batalla democrática contra aquellos que están tratando de destruir la democracia. Ricardo, gracias como siempre, te mandamos un gran abrazo. Abrazo para ustedes. Ricardo Forster charlando con nosotros. Volvemos un segundito a la despedida del Papa Francisco y a lo que viene, por otra parte, ¿no? Porque pasarán algunos días, comenzará el famoso cónclave. Vi la película Cónclave. Me da muchas ganas de hablarla, pero estaríamos spoileando cosas que se acaban de relanzar. Bueno, en otro momento. Eligen un papa, en cónclave. ¿Qué spoileas? No puedes spoilear nada. No, sí. ¿La viste? No la vi, pero no me spoileas nada. Por eso, pero sí. En la interna, la rosca. Yo lo voy a decir que me defraudó mucho, pero eso es polémico. La mayoría de la gente que la vio me dijo. Yo no voy a contar el final para no spoilear, pero al final me parece flojo. Y coincido. Punto ahí, pero no lo cuento. El resto de la película muestra... Como muestra la roca es interesante, porque además pero después... por lo que uno leyó es así. No, pues yo no hablo del después. Hablo de eso. Dicen eso, que yo no la vi, tampoco sé si me interesa demasiado. Hay algún problemita igual. Hay algún problemita. Hay algún problemita porque además yo la vi en plataforma, y en plataforma está doblada, no está en... Ahora la sacaron, ¿no? De las plataformas. Claro. No, sí, está. Sí, se puede ver en inglés. La película doblada es una porquería, yo no la vi en el cine. Pero bueno, es muy difícil hablar y no spoilear, así que en todo caso lo retomamos en unos días. Pero te voy a decir algo que dice mi amigo Fabián Casas. ¿Qué dice tu amigo? Una buena película, una buena obra resiste el spoileo. Está bien, no es el caso. No es el caso. Si la spoileás, me parece que es un problema. Pero está buenísimo. Si es así, es así. Digo, bueno, yo estoy de acuerdo. Se viene todo eso. Cuando Mariano contó que había que las casas de apuestas que ofrecen, a ver cuántos laterales hay en un primer tiempo en un partido, estaban también con los candidatos a ser papa. La verdad que a mí me llamó mucho la atención. ¿Y cómo está esa cosa, Mariano, ahora? Vamos a la... Pietro Parolin, italiano, 3, paga 3. Que pague 3 por cada dólar o cada peso te da $3 o 3 pesos. O sea, paga poco. Sí, es el favorito. Es el favorito, es el que paga menos. Luis Antonio Tagle, el filipino, paga 3,5. Peter Taxon, no sé cómo se dice, el ganés paga 6,5, igual que Robert Sara. Matteo Maria Suppi, el italiano, paga 7. Pier Battista Pizzaballa, 8, paga 8. Y acá, si vos querés, está el de los que creen que más o menos va. Mirá esto. Después, el ucraniano paga 21. ¿Cuál es el ucraniano? Es el más joven de todos, ¿te acordás de ese? ¿No? Es el millennial que va es el más joven de todos los cardenales. Después tenés a Peter Erdo que paga 11, Kevin Farrell 15, Jean-Marc Abelín, 21. Son todos los que nadie supone
que efectivamente puedan Sí, ser. bueno, hay Por eso sorpresas, pagan hay tanto. sartenazos también, ¿eh? Hay sartenazos, qué sé yo. No, está bien. Yo no soy de Pero esto, apostar. ¿dónde lo encontrás esto? Esto en Bet, en cualquier de las plataforma. Bueno, hay otra que está... O sea, hay una página para el fútbol. No, pero además, ¿sabés lo que no? Los ingleses con esto, los ingleses Sí, que apuestan sí, no, a cualquier cosa. que apuestan. Son las mismas páginas. Y lo que está pasando ahora en la claro, Argentina ¿a cuántos también. metros tiran el Tremendo. córner directamente? No, Es acá esto, pasa lo claro. mismo, acá se Sí, sí, apuesta. por eso. Digo, hay otra casa de apuesta que lo tiene a Tucson tercero, perdón, a Supi cuarto en lugar de Sara. Sí. O sea, van cambiando las cosas, pero bueno, es así. Lo que yo te quiero decir sobre esto en particular Sí. es que estos normalmente no se equivocan. Que no se equivocan. No. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen información? No se equivocan porque es un estudio muy pormenorizado. Hay Porque cardenales hay que plata arreglaron. acá. Hay plata de cardenales verdad. hay cardenales que arreglaron que van a menos. Normalmente, qué sé yo, por ejemplo, yo no apuesto nunca. Hay un cardenal que Salvo- la tira a la tribuna al minuto 4. Yo no apuesto del nunca. cónclave. Yo no apuesto nunca. No me parece que apostar. Pero en los mundiales siempre me hago una cuenta porque me gusta durante los mundiales jugar un poquito. Sí. Y por ejemplo, yo pongo muy pocos billetes, pero me divierte. Y yo le aposté a Argentina, campeón del mundo, pagaba 17 cuando yo le aposté. Cuando arrancó. Claro. No, mucho antes del Antes del mundial. Mundial. Sí. Le aposté, que yo, 15 días, 20 días antes del mundial, pagaba 17. Salió campeón y me gané Hay que 17. apostar por el Pagando chileno 17 ahora, por ponele. 1. Claro. 17 Meter una ¿quién ficha paga? al Ninguno chileno. paga. No, yo le pondría, ¿sabes a quién le decía? ¿Le tengo No. que poner una ficha a alguno? Ya arrancamos. No Si le le ponga tengo- ficha. No, yo estoy con Tagle, che, el que paga 3,5. Ah, Ok. el que paga menos. Sí, no. Cada favorito. Parolín paga Ah, 3. Parolín, bien, Tagle bueno. está segundo entre los No, me probables. llama mucho la atención y me parece que nos metió en una lógica de la que no sé cómo salimos. Pero bueno, en fin. ¿Qué Bueno, estaba es haciendo? gracioso eso, ¿Qué es una estaba pavada. haciendo Milei que llegó tarde Perdón, que no llegó al velatorio del Papa? ¿Qué hizo antes? Sí. Estaba con Jesús, perdón, estaba con Jesús. Claro, exactamente. Estaba santificando a Huerta de Soto. Que se cree Dios, yo insisto con esto. Ayer lo planteé y nadie lo desmintió. Y hoy consulté a algunos amigos que tienen alguna formación religiosa mayor que la mía, con eso que son unos cuantos, por supuesto. Y efectivamente me dicen que es así. Vos, hay perdón, sea arrepentimiento. Y no consta, salvo que lo haya hecho a último momento, que Sí. Bergoglio se haya arrepentido de lo que pensaba sobre la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Con lo cual, Dios no tiene por qué perdonarlo, porque él no pidió perdón, porque no se arrepintió, siguió pensando lo mismo hasta el final. Bien. O sea que Huerta de Soto, ese sí es mesianismo, ¿ves? Huerta de Soto hace de Dios. Bueno, no va a Huerta faltar. de Soto hizo de Dios. Sí, yo no creo que no va a faltar mucho a que Milei repite o diga alguna barbaridad sobre Francisco. Yo Ujú. creo que no falta demasiado. Bueno. Bueno, es lo que yo le decía recién a Foster. Creo que en la cabecita de Milei, yo voy a reivindicar mi definición de loco, más allá de lo que dijo Foster, porque, digo, no, con todo respeto para los locos, ¿no? Por supuesto, porque hay muchas personas que la salud mental es un problema en la Argentina. Yo lo digo en otro sentido y quiero ser respetuoso, pero es un loco peligroso, es una persona muy peligrosa. También hay poetas que son locos, hay locos lindos, hay un montón de locos, pero digo, este es un loco peligroso. Y yo creo que para él, que para la cabecita de Milei, no es una amenaza, Francisco, ya. Se murió, pasó otro estadio, ya no es alguien quien a mí me preocupa. Entonces, en algún momento ya va a venir un retweet Bueno. diciendo que Francisco es un mandril o alguna No vamos boludez. a hablar exactamente de esto Vos con dijiste, Sheila Wilker. vos dijiste la palabra mandril. En la historieta berretusca que pasamos ayer, no por culpa nuestra, la de los leones empujando hacia no sé dónde a los mandriles, hay un cartelito, yo me olvidé de marcarlo ayer, porque lo vi y me olvidé de marcarlo. Una de las cosas a las que aplastan los valientes leones contra los mandriles es un cartelito que dice justicia social. Sí, sí, claro. es verdad. A ver, insisto, no sé si no la llamamos para charlar sobre esto, pero seguramente tiene una opinión. Me refiero a Sheila Wilker, de la consultora política de 3.0, hicieron un trabajo con la sastrería. La verdad que a mí me dejó muy impactado cuando nos lo comentaron hace algún día. Pero quiero preguntarle a Sheila, le doy las buenas noches, si efectivamente esta ofensa de no haber estado de Milei en el velatorio del Papa Francisco puede tener algún tipo de costo, o cómo lo evalúa eventualmente para pensar qué cosas le hacen pagar costo político a un presidente de estas características y qué acciones. Hola Sheila, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Ay, no la escuchamos a Sheila.
Sé que no se escucha porque no contesta. Pero no sé si, ¿Cómo andás, Pablo? Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo andás, Pablo? Un placer. Bien. Estaba muteada, perdón. Gracias por el rato. Interesada, con mucho interés. ¿Paga costo Milei por estas cosas o no? ¿O no todavía? Mira, es difícil saber qué elemento efectivamente genera un desgaste fuerte. Lo que sabemos es que el Papa tenía una imagen en vida, nosotros lo habíamos medido la última vez en octubre del año pasado, cada tanto medimos líderes globales, presidentes de otros países, y lo que sabemos es que el Papa tenía una imagen muy agrietada, en el sentido de que tenía una preferencia y una valoración más fuerte por parte del universo más cercano al voto panperonista y tenía un rechazo más fuerte entre el voto del oficialismo o de Patricia Bullrich. Entonces vos ves ahí que era un papa que en vida cortaba. Hoy la verdad que se ha generado una especie de nueva devoción, ¿no? Digamos, una especie de furor Bergoglio, donde, bueno, creo que ha sido una ocasión o la ocasión más importante para difundir mensaje incluso. Creo que el mensaje del Papa nunca ha llegado tan intensamente como ahora que ha perdido la voz. Claro. Entonces hay algo ahí que es, bueno, ha sido una ocasión no solo para reivindicar su figura, sino para bueno, expandir, amplificar un mensaje que es un mensaje, en definitiva, de profundamente comunitario. Piensa en la idea del perdón, en la idea del amor, en la idea de la hermandad. La idea del otro, ¿no? Sobre todo. La idea del otro y la idea del diferente, ¿no? Digamos, de abrazar al distinto. Y creo que en ese sentido, bueno, cuando uno piensa qué es lo que pasa con la comitiva que viajó, bueno, pues fíjate que no es una comitiva, uno podría decir, bueno, ecuménica, multisectorial o no sé, concentrada solo o parcial, ¿no? Solo de un segmento. Sí. Vos fíjate que España mandó una delegación integrada, digamos, donde van actores de todas las fuerzas políticas a despedir al Santo Padre. Bueno, me da la impresión de que hay muchos elementos en esta despedida por parte del gobierno que bueno, que suman un capítulo más a una relación que ya era errática. Claro. ¿No? Digamos, viste, siempre pienso bueno, Milei ha sido muy agresivo en un momento con el Papa, después me da la impresión de que el Papa lo perdonó. Yo creo que esa imagen del perdón y de la aceptación ha sido muy importante para Milei. Y creo que es la última foto que hay respecto de ese vínculo, de esa relación. Claro. Y creo que el cambio de posición de Milei también está, se encuentra o se reconcilia con esto que yo te estaba contando al principio, que es un papa que ha generado una nueva devoción. Entonces ocupa ese lugar de los que recién llegan a tener o quizá hay una lectura también de lo que significa efectivamente eso. Y por eso preguntamos, en este momento, me pareció muy interesante esto que dijiste, nunca se escuchó tanto la palabra del Papa, ahora que ya no tiene voz, me parece... Es una figura hermosa. Es una figura muy interesante. Bueno, por eso la pregunta o la duda sobre si en este momento las impresiones que ha tenido siempre Milei respecto al Papa le hacen pagar costos. Gila, te quiero preguntar... tuvimos acceso a parte del trabajo que realizaron tanto en 3.0 como con la sastrería y me gustaría resumir la charla. Es muy amplio, por supuesto, el trabajo, pero en un punto que nos llamó mucho la atención y que pudimos conversar y a ver si lo podemos compartir, que es esta placa. La pregunta que se hicieron desde la sastrería y 3.0 es, en las elecciones de este año, ¿cree que es posible que haya fraude electoral? Sí es posible, contesta casi el 50%. Que no es posible, el 30%. Y él no sabe, la verdad es que yo lo pondría dentro de quienes dudan de la confiabilidad del sistema electoral. Es decir, que tenés
Entre si es posible y que no sabe, tenés un 70% de opinión. Quiero preguntarte qué leen ustedes con esto, porque seguramente se junta con otros, con otra parte del trabajo. ¿Qué conclusiones sacan? ¿Qué alerta están viendo en este mensaje? Bueno, a ver, lo primero es, contar un poco de dónde viene esto. Nosotros decidimos, viste, cada tanto aparecen temas que uno dice, che, ¿qué pasa con la confianza del argentino en el sistema electoral? Y decidimos indagar un poco, o sea, cuánta confianza despertaba hoy el sistema electoral. Primero déjame decirte que en general en Argentina, no de modo, o sea, absolutamente te puedo decir que en Argentina desde el retorno democrático a esta parte no ha habido fraude, el fraude no ha sido un problema, en todas las elecciones hay pequeñas picardías, pero las elecciones realmente legitiman el poder de nuestros gobernantes, porque son elecciones entonces eso nos realmente lleva, si no hay una experiencia histórica de fraude, nos lleva a preguntarnos qué entiende el consultado por fraude electoral o la duda del sistema electoral. Lo primero que hay que decir es que cuando preguntamos confianza en instituciones e incluso en el sistema electoral, lo que vemos es que hay muy baja confianza en todas las instituciones. O sea, tenés un problema de pérdida de confianza en el buen funcionamiento y en la transparencia de todas las instituciones, incluido la institución electoral, ¿no? Es decir, la forma en que votamos. Entonces, en primer lugar, yo creo que esta desconfianza hay que ponerla en esa saga. En segundo lugar, vos no lo terminaste de mostrar, pero cuando vemos quiénes son los que tienen desconfianza, vos fíjate que hay, te lo voy a contar, lo que vos vas a ver ahí es que no hay grieta. No hay grieta, ¿no? Digamos, básicamente creen tanto el 49,7 de los votantes de Massa como el 52 de los de Milei como el 50 de los de Bullrich, es decir, realmente muy parejo, no hay grieta. Todos creen, o sea, ese 50% de cada uno de los espacios cree que es posible que, bueno, que las elecciones sean fraudulentas, se vean alteradas. Para mí pero que además muestra que el que va a hacer fraude es el otro, está claro, porque no se van a atribuir el... Exactamente. O sea, la primera conclusión de eso es el fraudulento es el otro, ¿no? Digamos. Y entonces yo creo que con esa lógica del fraudulento es el otro, creo que nos tenemos que preguntar por qué esos niveles de desconfianza entre unos y otros. O sea, lo que vos ves acá también es un sistema de desconfianza y de dificultad para la convivencia entre los mismos electores y la sospecha sobre el que está enfrente es un cuco, el que está enfrente es un monstruo, ¿no? Digamos, todo lo más, yo te diría, opuesto al discurso, recién veníamos hablando de Francisco, todo lo más opuesto al discurso del Papa, es una desconfianza rabiosa sobre el otro. Yo recién lo escuchaba a Ricardo. Sí, que decía, que planteaba esto de la historieta, no sé cómo la llamó, la historieta de los leones y los mandriles. Martín, sí, el video de ayer de Mandrilandia. A Martín Granowski. Sí. Lo escuchaba a Martín, trayendo a la escena la historieta de los mandriles y los leones. Bueno, si el otro es un mandril, si el otro es un orco, y si el otro es un cruel y un despiadado o un enloquecido. Bueno, digo, o sea, con esos niveles de sospecha y de desconfianza y de crítica de los unos sobre los otros, no hay modo que uno no pueda pensar lo peor de lo peor. Claro. Entonces también esta escena de sospecha o de duda o de interrogantes sobre la posibilidad de una elección transparente tiene que ver con la falta total de respeto del otro. A ver, con Sheila, los peores pensamientos sobre el otro. Mariano tiene para meter ahí. ¿Qué tal, Sheila? Mariano Hamilton. La pregunta Mariano, que te hago es, la foto que acabas de mostrar, que este estudio saca del momento en donde hay desconfianza electoral, es esta, hoy, 2025. ¿Ustedes han hecho otros estudios anteriores? Y si los hicieron, ¿cómo es la relación con aquellos otros estudios? O sea, ¿también había desconfianza, había menos desconfianza, más desconfianza? Mira, en general, en la investigación cualitativa siempre metemos algo sobre, en los estudios postelectorales sobre validez de los resultados, o sea, son cosas que se preguntan, ¿le parecen resultados legítimos, esperables? ¿No? Digamos, esta cosa de valida, legitima el resultado. Claro. En general no hemos encontrado una escena de crisis. Por supuesto, Argentina o la cultura argentina
tiene un manto, un velo de sospecha, ¿no? Digamos, y esto por ahí, pero en general se concede legitimidad. O sea, esto es una novedad. Esto es una novedad. Sí, es una novedad, es una novedad. Lo que sí no es una novedad es la crisis de confianza en todas las instituciones. No, claro. Es algo que nos viene acompañando hace mucho tiempo. Martín. Sheila, ¿cómo te va? Y porque vos contaste que además de esto hicieron focus. Y tu focus me consta que son interesantes. En los focus, ¿esto está relacionado con, tu conclusión sería que esto le conviene a Milei? ¿Este resultado? ¿El de la falta de confianza? Esto no le conviene a nadie, Martín. No le conviene al sistema político, no le conviene a ningún dirigente y no nos conviene a los argentinos. O sea, esto es malo para todos. Es una tragedia. Te voy a decir que hasta el momento, digo, uno puede pensar que la democracia está en deuda, y de hecho la ciudadanía lo piensa que hay grandes deudas de la democracia, la economía, la justicia son las dos grandes deudas más, yo te diría, las deudas dramáticas de la democracia. Pero esto yo te diría que da una vuelta de tuerca más. Por eso creo que el conocimiento de esto no significa que habrá fraude, esto significa que no hay confianza en la institución electoral. Déjame aclararlo porque no, porque además la Argentina no tiene tradición de fraude, sino absolutamente lo contrario, como vos marcabas antes. Absolutamente. Entonces creo que hay que insistir y tiene que haber una responsabilidad de parte de los comunicadores y de los distintos actores políticos de transmitir tranquilidad sobre este aspecto, que yo te diría que el aspecto sobre la sucesión democrática, te diría que es la principal conquista, digamos, de esta democracia que tiene tantas deudas. A ver, Gina, esa no. Quiero hacerte una última pregunta. Nosotros, no quiero meterme ahora en eso, pero hablamos en el arranque sobre ciertas características mesiánicas del propio mandato de Javier Milei. Es decir, lo que el propio Milei cree que viene a hacer es un mandato de Dios, son las fuerzas del cielo, y nos decía Juan Luis González, eso es literal. Frente a este nivel de desconfianza que mostrás y que decís que es una novedad, ¿qué pasa si alguien siembra la duda de que algo no se corresponde con la realidad? Es decir, ¿qué pasa si en un resultado electoral alguno de los actores siembra la duda de la desconfianza? Bueno, a ver, la desconfianza puede estar presente, pero si hay fraude hay que demostrarlo. Entonces, nosotros creo que nuestras democracias no existen aisladas de un contexto donde tuviste situaciones muy tensas en el último tiempo con el Capitolio en Estados Unidos, en Brasil, la elección en Venezuela, la elección en Ecuador, que todavía hay países que no la reconocen. Me parece que todo eso es parte de los condimentos de esta escena. O de una escena compleja. La pregunta allí, lo voy a decir abiertamente, porque en el reinado de la fake news, eventualmente, si es cierto o no, no importa. Lo determinante es que se le haga creer a uno de estos sectores que piensa que el otro me va a hacer fraude, que me puede hacer fraude, que efectivamente lo está haciendo. Entonces, si a la Argentina también puede llegar eso que estamos viendo en otros países, creo que esa es, por lo menos a mí, la pregunta que me genera el trabajo, ¿no? Ahora, Pablo, esta sospecha es una sospecha de opinión pública. Cuando vos tenés una situación de fuerte suspicacia en la opinión pública, frente a la escena electoral, lo que cabe esperar, o la acción más inmediata que uno esperaría que suceda, es que toda la clase política o todos los actores políticos, si no querés hablar de clase, porque si no los castizamos a todos, los volvemos casta a todos, digamos, pero todos los actores políticos deberían ponerse de acuerdo y transmitir un mensaje de transparencia a la ciudadanía. Por eso en el arranque de la pregunta te decía las características, sacalo a Milei, las características de ciertos liderazgos que, tienen una impronta emocional muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Sí.
Sí, pero te voy a decir algo, el kirchnerismo perdió las elecciones, o sea, todas las sospechas que hay del universo amarillo, violeta, respecto de el kirchnerismo está dispuesto a cualquier cosa, bueno, el kirchnerismo perdió las elecciones y entregó la llave. Muchachos, acá está la llave de gobierno, claro, le dijo. perdieron por un le dijo punto, a por un punto y Macri, pico, eventualmente. Le dijo a Macri, después le dijo a Milei, che, Milei, perdimos. Por acá está la llave por del eso emparento la escena, pasto seco, ponele, con que haya actores que efectivamente quieran avanzar un paso más allá, algo que es desconocido en la Argentina. La pregunta es si nos abre esa puerta. Me cuesta pensarlo y reconciliarme con tu suspicacia. Está bien, O sea, entiendo. sospecha. Me cuesta, o sea, confío en que las elecciones van a seguir siendo transparentes, limpias y absolutamente legitimantes del ejercicio. Yo también. Ahora, yo perdón, también. Hugo, recién digo, vamos a lo fáctico. Yo entiendo lo que vos decís, Sheila, de que esto tiene que ver con una desconfianza institucional más general. Sí. Y creo que la prueba justamente de eso es que acaba de haber, digo, hace poco hubo elecciones en Santa Fe. Claro. Sí. Y la palabra fraude no apareció. Para nada. Claro. Bien. No hubo fraude, Para ni nada. fraude, ni hubo denuncia de fraude, ni sospecha de fraude, ni fantasía de fraude. Nada, cero. Nada, es cierto, afortunadamente. Ahora, lo que no puedes dejar de desconocer es que cuando vos a la ciudadanía le preguntas, ¿cree que es posible? Bueno, el 50% cree que, o un poco menos, cree que es posible. No, Esto no quiere decir el que 70, se da por para mí el sentado que dato, habrá. Sheila, corregime, pero el dato es que el 70%, No, yo no les leía como 70. tenés un Creo que 50% que dice que es posible y un 20% que dice, no sé. Y un 20% que dice no sabe. Bueno, o sea, no sabe. Y después cuando vos preguntas confianza en el sistema electoral, tenés también valores de 50 y pico, de confianza, el resto que no. Cuando preguntás confianza en los distintos actores que forman parte del proceso electoral, también tenés ciertas sospechas. O sea, yo te diría, es una institución que hasta ahora ha venido funcionando muy bien, pero que no, a ver, que tiene un manto de sospecha. Pero es interesante, Sheila, es interesante lo que plantea Pablo, porque yo, por lo menos desde el 83 para acá, y creo que a Martín le va a pasar más o menos lo mismo, ustedes son más chicos, desde el 83 para acá, la palabra fraude apareció en todas las elecciones, desde la época que puso fraude en la tapa, a Lilita Carrió denunciando fraude o centenares de veces, y nunca esto puso en duda el sistema electoral argentino, aún con denuncias mediáticas de fraude. Ahora, si hay una denuncia mediática de fraude, yo coincido con Pablo, es una idea que puede calar tranquilamente en la sociedad. Sí, bueno, sí, por supuesto. O sea, eso que vos estás planteando, por eso yo te decía, hay que mirar ciertos antecedentes que están en cuestión. O sea, y que también hacen en la escena. Sí, a ver, no es una buena noticia. No es una buena noticia. Malísima. Sheila, te esperamos por aquí. Gracias como siempre y excelente trabajo. Siempre muy interesante escucharte reflexionar. Que estés muy bien. Bueno, gracias, un placer. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Al regresar vamos a hablar con el colega Pablo Lapuente, porque estuvo escribiendo en los últimos días respecto de las relaciones políticas entre Milei y Macri, pensando algunas cosas en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, entre la performance o sobre la performance, cómo anda Adorni como expresión de la libertad avanza en la campaña porteña. Enseguida hablamos con él y con Guido Bambini vamos a hablar sobre consumo, qué es lo que está pasando, cae o no cae, qué es lo que está ocurriendo en mayoristas y supermercados, después de la tanda.
Muy bien, seguimos en QR en vivo hasta las 12 de la noche aquí con toda la barra. Bueno, quiero darle la bienvenida a Pablo Lapuente, colega acreditado en Casa Rosada. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por la invitación, Pablo. Gracias por estar acá. Pues vamos a hablar esencialmente de dos temas, algo de la política en la Ciudad de Buenos Aires y después la relación Macri-Milei, pero estábamos diciendo recién, insisto, fuera de aire, qué es lo que está pasando con Adorni. Y ahora nos va a contar qué es lo que se dice en Casa Rosada respecto de la performance de Adorni en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Pero algo lo deschaba al gobierno sobre qué está pensando, y es este posteo que hoy hizo el propio presidente, retuiteando, en realidad reposteando, el futuro, y varias veces, el futuro de la Ciudad de Buenos Aires está en tus manos. Y ahí aparece la figura de Adorni. Le cuesta un poquito, ¿no? Al Milei, ¿no? Como tiene que estirarse un poquito para darle un abrazo como corresponde. No se puso y abajo mirá cómo juega. No se puso la tarima. Lo ponen a Santoro, lo emparentan con Sergio Massa en blanco y negro. Libertad o kirchnerismo, tratando de acumular eso en Ciudad. Pero que salga tan fuerte el propio presidente a jugar en la campaña, Pablo, me da la sensación de que hay alguna preocupación o no. Sí, y reposteando también a un funcionario nacional, ¿no? Peluca Milei trabaja en la Casa Rosada, trabaja con Santiago Caputo, así que probablemente sea la línea también que maneja el resto de la cúpula. Es parte del Ministerio de Trolls, digamos. Exactamente, sí, es un funcionario que, bueno, suele seguir bastante la línea que después anticipa el presidente retuiteando a muchos de ellos. Pero sí, sin duda, al regreso de Roma, Milei junto con Adorni tiene el desafío de instalar al candidato en una elección que parece que todavía no arrancó, ¿no? Y que es muy corta y que tiene un gran desafío porque la elección, pese a ser en la Ciudad de Buenos Aires, también marca para el gobierno nacional la idea de plebiscitar, aunque suene quizás grandilocuente, el gobierno nacional. No solo plebiscitar en términos de gestión. O sea, la va a sentir como una evaluación de su gestión. Sin duda, están trabajando mucho en eso y por eso también al regreso, ya desde el mismo lunes, 24 horas después de que se baje del avión, el presidente se va a meter de lleno en la campaña de Adorni para intentar trasladarle de alguna forma los votos que todavía le faltan para llegar al primer puesto, porque hay que recordar, y coincido un poco con lo que decía Gila hace algunos minutos, en la Casa Rosada también dicen que Adorni está segundo, que le está costando llegar al primer puesto como para poder ganar a Leandro Santoro, sí. Básicamente, o lo admiten así dentro de los pasillos de Casa Rosada, por dos razones. Por un lado, por la fisura que tiene los votos por derecha con Ramiro Marra, que es uno de los fundadores, ex amigo, podríamos decirlo, de Javier Milei. Sí, fundador en la Ciudad de Buenos Aires del espacio, ¿no? De la Libertad Avanza. Y el último ítem, si querés, con este cierre, este apartado, bueno, también con el amesetamiento que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que esa figura, la de Horacio Rodríguez Larreta, la del ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perjudicaba a Silvia Lospenato, la candidata del oficialismo local. Así que en esa combinación de pérdida de votos a través de Marra y ganando nuevamente Lospenato votos que antes tenía Larreta, se ve perjudicado Adorni. Y con esto sí, es la idea del presidente meterse de lleno en varias actividades, en estas últimas quedan para la elección porteña. Bueno, interesante el rol de Marra, ¿no? Que dice Pablo, es decir, amenaza tanto Marra, en todo caso, en esos puntos, que el presidente se tiene que involucrar. Bueno, de hecho lo lleva, que Adorni haya viajado también a Roma es sí. Evidentemente parte, o puede ser leído como parte de campaña, y lo de ayer en A24 también, ¿no? Llevándolo al propio set de televisión. A mí me da una sensación con Adorni que es como si Adorni no tuviera ganas de ser, ¿no? Como todavía no muestra una vocación de candidato. Opinión, ¿eh? Lo que creo es que quizás si le hubieran preguntado a Adorni en el inicio si quería ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, hubiera dicho que no. Quizás como primera opción hubiera sido seguir en el Poder Ejecutivo, porque ese es su rol, porque se siente más cómodo ahí, sí. Porque no deja de ser la espada de Karina Milei y es relevante estar en la Casa Rosada. Adorni es Karina. Exactamente, que estar en la legislatura, pero quizás como un plan B en sus inicios o en sus equipos manifestaban la idea de competir en octubre, es decir, competir por una banca quizás en el Senado de la Nación. Claro. Exactamente, que hubiera sido quizás otra categoría. Hubo una discusión, un debate en la mesa chica del presidente de llevarlo a él como candidato por todo lo que significa, y en esto sí hay que darle la derecha a Adorni, que representa muy bien las ideas del presidente, es un tipo leal y fiel, con una buena instalación,
donde no abundan demasiados dirigentes con esas características. Claro. Creo que por eso lo eligieron, pero bueno, tiene esta dificultad de que todavía no llega a quizás instalarse tan bien con el tiempo suficiente como lo requiere Ahora, una elección Pablo, importante, ¿no? Tengo acá adelante, porque no me acordaba de memoria, Sí. los números de las... No sé si es comparable eso, pero se me ocurrió comparar lo que pasa ahora con los números de la elección a presidente del 2023. Y es Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que después pasa a ser Violeta, no lo era todavía, 41,22, Massa 32,27, Milei en la Ciudad de Buenos Aires saca el 19,84 nada más, un poquito. Después viene Miriam Bregman con el 3,55. Eso es presidencial en Ciudad de Buenos Aires. Estaba mirando eso. Es decir que no sé en cuánto está Adorni en las encuestas o qué maneja en gobierno según la información que tengas, pero no parece estar mucho más arriba de lo que sacó Milei, el propio Milei, en las presidentes no de tengo Buenos los números, Aires. no tengo los números precisos, obviamente en eso quizás consultores como Gila sean más precisos en eso, pero me parece que sí apelan de alguna forma a quedarse con los votos que antes estaban dispersos, que iban detrás de Macri, que iban hacia Patricia Bullrich. Hay que recordar que Patricia Bullrich incluso también se evaluó su figura como candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Finalmente no sucedió, al menos en esta elección de la Ciudad de Buenos Aires. Quizás sí lo sea más adelante, pese a que ella lo rechaza o no. La senadora. Sí, no lo quiere. Pero creo que también está trabajando, creo, Balcarce 50 en todo momento por el lado político, de que la elección en la Ciudad de Buenos Aires sea mejor de esta que mencionas vos de hace 2 años, principalmente para ganar el liderazgo de la derecha, que hoy todavía, en un porcentaje menor, pero lo sigue haciendo, se lo disputa Mauricio Macri, y de ahí también es de alguna forma la pelea que trasladan al otro lado de la General Paz en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser un candidato testimonial, Adorni? Es decir, competir y después bajarse de su, no lo de su rol de mencionan, legislador. No lo mencionan. Bueno, los periodistas tenemos 2 herramientas, ¿no? El on, que uno se lo pregunta, y en el off. Ni siquiera en el off manifiestan que Adorni podría ser un candidato testimonial. Lo cierto es que es por el rol que todavía tiene, cómo se mueve dentro de los pasillos de la Casa Rosada, dónde está hoy, incluso con la comitiva presidencial y el trabajo que vienen haciendo, porque evidentemente están construyendo detrás de Adorni una candidatura para el 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. Una narrativa, claro. ¿Dónde es más relevante su figura? En una banca, disperso en un bloque aún mayor, no tiene la luminaria que tiene el atril de la vocería, donde lo vemos prácticamente, bueno, ahora con menos regularidad, ¿no? Pero ahí en Casa Rosada siendo como vocero. A mí me parece que sí, que esto es un análisis personal, es una opinión, creo que sería más proclive a ser un candidato testimonial. Pero seguir. No lo va a decir, imagínate que decirlo ahora, y sobre todo con los antecedentes de las candidaturas testimoniales, que no creo que tengan buena. No lo va a decir, y yo creo que consideración. sería un grave error político ser un candidato testimonial, porque es una defraudación al voto de la gente, Claro, de la gente de Cava, digamos. Pablo, o sea, ¿con qué cara vas después a ser candidato a jefe de gobierno? Además con lo que ocurrió con las testimoniales en otro momento, hay una experiencia testimonial. Hay una experiencia que es, claro, el peronismo 2009. Massa, Kirchner. Kirchner, Massa, Scioli. Que no fueron bien recibidas o no. Pero de hecho perdieron. De hecho perdieron. Pablo, ¿qué te parece que está pasando o cuál sería tu mirada respecto de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires entre Macri y Milei, la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, creo que va a ser también un modelo, si es que se adelantan y a su vez se eliminan las pasos, que todavía no está claro en la provincia de Buenos Aires, modelo de lo que va a ser en octubre. Lo que dicen de manera reiterativa entre los armadores de la Libertad Avanza es querer dejar a Macri afuera de todo. Un poco por esto, porque necesitan de alguna forma matarlo en términos políticos para que Javier Milei contenga la totalidad del liderazgo de la derecha, de ese electorado del centro a la derecha que antes lo tenía Juntos por el Cambio, y por eso está buscando de alguna forma conseguir acuerdos con elementos del PRO que prescindan o que estén distanciados del liderazgo de Macri. Arrancaron por Patricia Bullrich cuando todavía no habían asumido, siguieron con intendentes como Diego Valenzuela de 3 de febrero y luego con Diego Santilli. Lo están intentando también con Cristian Ritondo en una posición quizás un poco más incómoda porque es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Estuvo en la foto con Macri en Mar del Plata, ¿no? Sí, una foto que hay algunos, no todos, pero hay algunos de los que estuvieron ahí, fue una reunión amplia, ¿no? En Mar del Plata y en el Torreón del Monje. Algunos reconocían que había sido prácticamente una emboscada, que lo habían sentido de esa forma,
habían llegado con otras intenciones. Finalmente el mensaje, el tuit que publica Fernando de Andrés. ¿Una emboscada de parte de quién? Una emboscada de Mauricio Macri hacia los dirigentes Un abrazo del oso de Macri a Ritondo. que estaban ahí, sí, exactamente, que estaban ahí convencidos de que iban a convencer, valga la redundancia, a Macri de que había que hacer un acuerdo, de que el territorio de la provincia de Buenos Aires, puntualmente el sur, Mar del Plata, la quinta sección electoral, quería un acuerdo porque se lo demandaban sus candidatos, sus distritos. Termina la reunión, creo que 10:30 de la mañana, 10 minutos después, Fernando Andrés publica un tuit bastante polémico que circula en todo. A ver, es este que creo que podemos compartir, medios. el que menciona Pablo. Los dirigentes que tenían precios ya fueron comprados, los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores. Macri hoy en Mar del Plata. Es decir, que se encarga de darle un sentido a la reunión. Se encarga la foto. Y le pone un salvavidas de plomo a Ritondo. Un collar de melones le puso. Sí, ¿no? Y sí. Condicionarlo un poquito. Claro, lo dejó ahí. Está bien, esta es la teoría, lo que dice Pablo. Claro, Dos datos con eso. Porque a Montenegro no creo que le moleste la foto, ¿no es cierto? Pero a Ritondo, no sé si le molesta, pero lo puede incomodar en el doble Los juego. incomoda mucho de los que estuvieron ahí. En principio, bueno, el que se hizo cargo fue Diego Valenzuela, diciendo, no, yo no tuve precio, que entró a la Libertad Avanza. Pero el mensaje no fue ni para Patricia Bullrich ni para Valenzuela, sino para aquellos dirigentes que están titubeando, que están intentando llegar a un acuerdo, sabiendo las condiciones que impone Karina Milei, que es, si competimos en la provincia de Buenos Aires, es con nuestro sello y no con una amalgama de fusión de Juntos por la Libertad o algo distinto a lo que están haciendo, y sin Macri. Qué curioso, ¿no? Que le esté pasando al PRO lo mismo que le pasó al radicalismo con el PRO. Es como una especie de... Se va licuando, ¿no? Claro, es como un volver a atravesar una situación. El PRO le está pasando lo que le hizo el PRO a la Unión Cívica Radical. Karma le dicen. Claro, karma le dicen. La Unión Cívica Radical, ¿está claro qué es lo que va...? No está claro. Tienen quizás más dificultades todavía que el PRO, está muy claro. Básicamente tienen que subsistir de alguna manera. Y además tienen cerca de 33 intendencias todavía, que tienen otro vínculo. El PRO tiene solamente 12 y tiene también múltiples liderazgos. Creo que el de Mauricio Macri es mucho más claro en el Partido Amarillo, en el radicalismo no. De todos modos, al menos en Casa Rosada dicen que tienen un buen diálogo con los radicales, que están avanzando, tanto un sector que es el de Sebastián Pareja, el presidente de la Libertad Avanza, con algunos intendentes de manera individual, y en el caso de Santiago Caputo, diálogo directo con Maximiliano Abad, senador nacional, líder de la gran mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que seguramente es la clave para llegar a un acuerdo. De todos modos, agrego algo, consultado, digamos, en el equipo de Abad, niegan, ¿no?, que estén en un acuerdo, niegan esto que viene diciendo los libertarios, pero dos datos, Maximiliano Abad estuvo esta semana en Casa Rosada, y lo estuvo también hace 8 meses atrás, cuando la Casa Rosada empieza a contar. Desde ese momento hasta ahora venimos charlando, no solo por cuestiones que son del Senado. Claro. Es decir, hoy la escena es que no hay unión, no hay unidad. En todo caso lo llevan medio a los empujones a Macri o a los que representa el pueblo de la provincia. ¿Y podría haber una división en la provincia? Es decir, ¿podría ser significativa la división en la provincia? Eso me imagino que el peronismo está mirando... ¿La división del PRO? No, la división del PRO no. Sí, que vayan por separado. Excepciones puede haber. Si va a estar dividida la oferta en la provincia de la derecha, digo, ¿no? Es probable porque al menos hasta ahora se mantiene muy... tanto como Karina Milei le tiene repulsión, digamos, a las ideas o a la figura de Mauricio Macri, es a la inversa también de Macri. Y lo dejaron bastante en claro en algunas de las entrevistas, ¿no? Y creo que ambos se están preparando para ir por separado, para ir... cada uno con una lista, el PRO con los intendentes que responden de manera directa a Macri, con sus candidatos, que no son pocos porque bueno, vienen trabajando desde hace bastante en sus candidaturas, y la Libertad Avanza haciendo lo que puede en un territorio, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde no es muy fuerte, donde reconocen que si les ha ido bien en muchas secciones electorales de la provincia, era porque en el 2023 llevaban a Milei. Claro, lo que pasa es que en estas elecciones necesitas, además de todo, más aparato en las legislativas provinciales y municipales, necesitas más aparato que una presidencial. Claro. Entre Martín y Pablo, ¿qué pasa con las PASO en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué novedad hubo? Es como él dijo, no hay novedad todavía. O sea, todavía no están suspendidas porque hubo media sanción del Senado de la provincia a favor de la suspensión de las PASO
y falta la media sanción de diputados. Y la media sanción de diputados no está todavía porque hay una discusión interna dentro de Unión por la Patria y el peronismo sobre el tema de los plazos previos a los plazos previos a las elecciones, a las provinciales, estamos hablando ahora, la del 7 de septiembre, para dos cosas, para inscripción de candidaturas y para inscripción de alianzas. El sector más afín a Máximo Kirchner y a Cristina quiere mayor proximidad a la fecha del 7 de septiembre y Kicillof menos. Y parecería, es una probabilidad, pero no sé qué va a pasar, pero es una probabilidad, no sé Pablo qué información tenés, la información que yo tengo es que hasta ahora lo que va avanzando es una posición intermedia dada por la Junta Electoral. La Junta Electoral es mixta entre el Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de la provincia y las autoridades del Ejecutivo Provincial. Claro. La Junta dice, no se puede, los plazos tan cortitos, o sea, la Junta se acerca a lo que dice Kicillof, pero no pondría los mismos plazos que quiere Kicillof. O sea, haría una especie de miti-miti, vamos a ponerlo en términos caseros. Adivina qué foto tenés a tu espalda. La estoy viendo, La sí. estás viendo de Lo frente. veo. Son tremendos, no paran. Yo no tengo sentimientos al respecto, esto es análisis político. Me tengo refiero a la sentimientos. producción, que La cada vez que producción nos tiene metemos en sentimientos, tema... pero yo no. Sí, está muy bien. Yo no tengo sentimientos. Bueno. Yo los tengo afuera, acá adentro no tengo sentimientos. Tenés sentimientos, no Tengo, seas injusto con vos mismo. Lo tengo, por eso, pero no acá adentro, acá, no al aire. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muy buena información. Nos vamos a ir a la pausa, volvemos, hablamos de consumo con Guido Bambini, algo de San Lorenzo, qué es lo que está pasando en San Lorenzo, tiene información Mariano Hamilton y una pieza de indisciplinados, les vengo diciendo, presten la atención, una pieza de indisciplinados. Les dije, les mandé un mensaje al grupo y le dije, me parece que encontraron el tiempo y la forma. En un ratito lo compartimos, dale.
Muy bien, seguimos en QR, último bloque, pero todavía con mucha información. Guido, ¿qué está pasando con el consumo? Sí, vieron que el presidente plantea que hay que mirar los balances de Mercado Libre para ver que el consumo está volando. ¿Lo dijo en la entrevista? Lo dijo en la entrevista con Laje Sí. y con Jesús del Huerto que tanto mencionamos. La verdad que los datos oficiales muestran lo contrario. Tenemos datos de febrero del INDEC de ventas en supermercados y ventas en autoservicios mayoristas. Y la verdad que lo podemos ver en las placas, que tenemos caídas, por un lado, en torno al 10% en relación a noviembre. Fíjate, esto es autoservicios mayoristas. Te cae 1% en febrero, fíjate la curvita del final, Sí. que tenés una caída intermensual, y está 20% abajo. Es un tobogán la caída del consumo. Esto es INDEC. Estos son datos oficiales del Gobierno Nacional. El presidido por Marco Labaña. Digo, nadie puede dudar de este dato. Es un tobogán en caída libre. Que tenemos datos... Esto es fin de gobierno de Alberto hasta ahora, hasta claro, febrero. Fíjate, está puesto en base 100 en noviembre del 2023. Cuando arranca en diciembre el gobierno de Milei, arranca el tobogán de la muerte. Tiene un rebote ahí en noviembre del 2024 y vuelve a caer, un pequeñito rebote en enero y vuelve a caer en febrero. Esto no ni siquiera es L. No, ni siquiera es L. Es una L y después una L de nuevo. Ni siquiera la pipita de Nike. Claro. No, autoservicios mayoristas es tremendo. Acá compran consumidores finales y almacenes de barrio. Claro. ¿No? El almacén de barrio va a comprar al autoservicio mayorista. Que explica cerca del 70% de la compra, ¿no? El almacén de barrio. El almacén, efectivamente, sí, el almacén de barrio está por encima del 50% de las compras. Y estos supermercados que claramente se ve dibujada Acá está la L, sí. Claro. En consumo no tenemos ninguna B corta, no tenemos ninguna W, es una clara L. Perdón, te agrego. Y el supermercados en este último 6 meses, 7 meses, creció el ingreso de gente y decreció el negocio de cercanía por el tema de las ofertas. Claro. O sea, Claro, por esto las debería cuotas, haber crecido. por las cuotas, las porque vos ofertas. tenés ofertas, tenés 2x1, 3x2, 4x5, viste que tenés todo cosas rarísimas que hacen que vos no vayas tanto al negocio de cercanía. Sí, tenés una caída muy fuerte, un estancamiento en un nivel, en este caso, 8% por debajo del año pasado. Estos son datos a febrero. Tenemos los datos de la consultora Sentia del mes de marzo que te dan una caída interanual del 5%. O sea, datos de marzo también están mal. Y esto es algo que nosotros desde el CEPA venimos diciendo. Fíjense cómo correlaciona mucho mejor la venta de supermercados con los salarios, digamos, en términos reales hechos con la canasta actualizada, ¿no? Con los ponderadores actualizados. Es muy interesante, es decir, reproduce la misma curva que la venta de supermercados, el salario. Porque la hipótesis, si no del gobierno, es que se recupera el salario, pero la gente no quiere consumir. Digo, la B corta que se ve en el salario con los ponderadores de la canasta del 2004 que utiliza el INDEC para la inflación, esto es en términos reales, siempre descontándole la inflación. Encuentra una divergencia impresionante entre las ventas de supermercados, medidas sin estacionalidad, y el salario real. No se explica. Bueno, cuando uno ajusta el salario por los ponderadores ahora actuales del 2017-2018, te da una curva mucho más parecida, ¿no? Mucho más lógica. Todo esto es predevaluación. Esto es predevaluación. Esto es febrero. Esto es febrero. Predevaluación y suba de la inflación en marzo. Sí, la inflación de marzo estábamos viendo, va a ser un poco menos del 5% que pronosticaba en todo el mundo. Va a estar más cerca del 4%, igualmente ya otro mes parecido, perdón, el mes de abril, pero 3,7 fue en marzo. Ya un guarismo parecido al mes de marzo te plantea un primer cuatrimestre, un tercio del año malo. Malo en materia de precios y malo en materia salarial. En el gobierno están diciendo que va a bajar la inflación de ese 3,7. Están defendiendo esa postura, lo que a mí me parece bastante audaz, ¿no? Yo creo que va a estar muy cerquita. Puede ser una décima, 3,6. Es más o menos parecido a la dinámica al mes anterior. Bien. Insisto, configura un cuatrimestre malo en términos de precio y en términos de salarios. Esta última placa, la que seguimos compartiendo allí a espaldas de los muchachos, es muy interesante porque explica esto que decía Guido. Si no, había que pensar que la gente tenía mejores ingresos pero consumía menos después de haber descendido mucho el consumo y sobre todo alimentos. Exactamente. Porque es muy llamativo, ¿no?
Sería muy llamativo. Y tenemos una última placa también para reflejar un poco lo que decíamos en materia de precios, ¿no? Sí. De estas ida y vuelta, de las subas del dólar en los primeros días post salida o flexibilización cambiaria, después la baja y después la vuelta a subir de la divisa cerca de los 1.200 pesos, y las aceiteras que están plantándosele al gobierno diciendo, bueno, no, yo no voy a retrotraer los precios como me estás planteando. Bueno, vemos en algunos productos de consumo generalizado algunos aumentos que pueden venir por encima de la inflación en el mes de abril. Lo charlamos en la semana porque, corregime Guido, si vos tenés mucha volatilidad en el valor del dólar y tenés bandas tan amplias como en 1.000 y 1.400, el que tiene que pensar en cómo va a reponer el stock que le da el supermercado dice, che, pero yo lo calculo a cuánto, si me puede subir tanto de un día para el otro el dólar. El comercio es un flujo, vos tenés que pensar en lo que tenés que comprar a futuro. Si hay tanta volatilidad y se puede ir el dólar a 1.300, 1.350 como estaba el MEP antes de la salida, antes de la flexibilización cambiaria, y bueno, no voy a bajar los precios. Claro, si ya hubo una devaluación, tengo algún costo en dólares, ya está. Ya esa devaluación del 10% la voy a remarcar. Gracias, Guido. Por favor. Estamos cerrando QR. Por favor, presten la atención a esta pieza audiovisual del grupo Indisciplinado. Lo hemos conversado. Son trabajadores de la comunicación audiovisual que van tratando de registrar con muy buena temperatura y en muy buen timing los mensajes que se van dando cotidianamente. Dentro de la batalla cultural, la pelea por los sentidos. Vean lo que hicieron en las últimas, si no me equivoco, fue en la última movilización de miércoles de jubilados y jubiladas. Ya se está listando el escenario, se prenden las hornallas para la más alta cocina, llegan los curiosos a ver este gran desfile de la casta. ¿Cómo estás, Cristo? Hola, Tati. Este desfile va a ser en homenaje al Papa Francisco, que nos dijo que no perdamos la alegría y el sentido del humor. Ahí viene Marta, ella cobra una jubilación de 300.000 pesos por mes. Tuvo que dejar de tomar 2 de los 4 medicamentos. Y ahí viene Roberto. Roberto es fotoperiodista. Hasta el día de la fecha le pegaron 6 balazos de goma. Ahí la vemos a Andrea. Qué linda que está. Lástima que perdió la mitad de su poder adquisitivo en un año. Julián tiene 4 hijos y es uno de los miles de trabajadores estatales que no le renovaron el contrato. Pablo todavía cree que es de clase media, pero la realidad es que está en la clase baja. Bienvenido a la clase baja, Pablo. Lucía es enfermera. No solo su sueldo no le alcanza, sino que no cuenta con los elementos ni la infraestructura para hacer su trabajo en la salita de barrio. Ahí viene Jorge. Jorge es otro representante del Festival de Pensiones. Jorge, otro que no la vio y le está costando bastante moverse en una ciudad que no está preparada para él. Vamos dando por terminado este desfile de la casta, pero nos encontramos el próximo miércoles, Cristo. Hasta el próximo miércoles. Es muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Hay una cosa, lo decía Mariano, llama mucho la atención, que está la policía viendo toda la puesta. La policía está al lado viendo toda la puesta y para mí es brillante lo del ciego. Este no la ve. Este no la vio y la ciudad que no está preparada. Es extraordinario. Felicitaciones a la gente de Indisciplinados, construyendo un poco de sentido en la cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Mariano? ¿En qué sentido? Y porque Guido, hincha de Boca, no tiene rival. Martín es hincha de Racing. No, si tengo 2 minutos... Pero nosotros somos dedicado a la Libertadores. En 2 minutos te digo, lo que pasa es que Moretti no puede renunciar porque Presidente San Lorenzo. no lo dejan renunciar. ¿Cuánto tiene para hablar de esto? 1 minuto. 1 minuto. Bueno, Moretti no lo dejan renunciar porque si renuncia van a saltar todos los chanchullos de Moretti. Y en los chanchullos de Moretti hay muchos que tienen... No lo dejan renunciar. No, claro, pero está sucio como una papa. Claro. Está sucio como una papa, entonces nadie quiere que renuncie, porque si el tipo renuncia, todos los tipos que pusieron guita y que tienen acordado cosas con Moretti, con el club, dicen, che, pará. Entonces Moretti no puede renunciar, no es que no quiere. Moretti tiene tiene el boleto marcado. Lo están dejando para Rayos. Me dicen que el lunes, me dijeron a mí, esto, lo que pasa es que yo no hago futurología, pero es información, no es que yo estoy inventando. Tengo 2 fuentes que me dicen que el lunes renuncia Navarro, el actual presidente de San Lorenzo, o sea, el vice. El que estaba en Punta del Este. El que estaba en Punta del Este vino ahora, hoy se reunió con Russo, con los jugadores, pero dicen que el tipo no quiere agarrar, el tipo no le importa nada, no tiene un proyecto de club, no le importa San Lorenzo, el tipo tiene otra película, es productor agropecuario, se quiere a su casa, no le importa. Y lo van a degradar al vicepresidente segundo, es decir, tampoco va a asumir el vicepresidente segundo y los que se están disputando el poder en este caso son Goroyeski y Ciña. Goroyeski, que es el secretario, y Ciña, que es el tesorero. Goroyeski es hombre de Bullrich y Ciña es kirchnerista.
Bueno, el porque es lo que te decía el otro día. Sí, ¿viste? claro. Que en el fútbol y en la política se mezcla. A ver cómo se desarrolla esto. En eso que hablamos con Sheila Birkel de la duda de las instituciones. Acá también entra, esto también entra, Claro. genera una imagen. Yo, por favor, espero que no les afecte la moral mañana frente a Rosario Central en el nuevo gasómetro. Jodido que sos, no, chabón, se traslada Qué ya, tipo jodido que sos. Nos reencontramos el Yo lunes. como hincha de San Lorenzo te voy a atacar, te voy a agredir. Qué lindo que sos. Nos reencontramos el lunes. Pásenla bien, buen fin de semana. Chau.